Hoy vamos a hablar de esa posibilidad que hemos estado coqueteando con ella, por decirlo así, de poder influenciar con nuestro campo bioenergético, con nuestro efluvio biomagnético, biofotónico, a la materia. O cómo podemos influenciar energía, porque ya sabemos que todo es energía, por lo tanto la materia también es energía, solo que condensada a la velocidad de la luz al cuadrado. Eso ya lo sabemos, de hecho nunca está de más repasarlo y hacerle un hincapié, un énfasis, porque debemos tenerlo muy presente, ya que nuestros sentidos no nos permiten experimentar esa realidad, sino que sensorialmente ellos nos brindan una información que nuestro cerebro procesa de una manera diferente. Por eso es que nos cuesta tanto internalizar un concepto tan complejo como lo es el que todo es energía, aún la materia sólida, aún la masa, que yo puedo percibir un aspecto de solidez en ella, pero eso también es energía. Y por supuesto es un hecho comprobado científicamente, y hoy nos vamos a pasear un poco para disfrutarlo desde lo más básico e ir un poco profundizando en el tema. Es un hecho que con la energía se puede influenciar a otra energía o a la materia, que también viene a ser energía. ¿Cómo podemos hacer eso? Con algunos elementos físicos o con algunos elementos que tenemos a la mano y que podemos manipular, y cómo luego hacemos como una analogía y llevamos eso a nuestro ser, aplicamos esto a nuestra humanidad y con nuestras propias herramientas, habilidades y destrezas lograr lo mismo. Es un pequeño tour que les voy a dar al respecto para ir entendiendo. Hay algunas cosas que van a sonar un tanto básicas al principio, pero quiero que sepan que lo voy a hacer con toda la intención. Por lo tanto, vamos a hablar hoy de la influencia bioenergética sobre la materia. No hacia el principio, pero sí, digamos, es el tema central de este módulo de hoy. Bueno, en pantalla están viendo al señor Uri Geller. La mayoría de ustedes habrá escuchado hablar de Uri Geller. Voy a abrirles el chat por si acaso para que me den su feedback. Particularmente yo tengo una experiencia con Uri Geller, porque cuando yo era niño me fascinaba verlo en televisión, justamente así cuando era blanco y negro el televisor, y tengo de recuerdo, bueno, tenía, porque eso se quedó en casa de mi mamá, me quedó de recuerdo una cucharilla que yo logré doblar en el momento en que millones de personas se concentraban para doblar una cucharilla que tuviesen en sus manos, y todo fue orquestado desde un programa de televisión en un canal allá en Venezuela que se llamaba Radio Caracas, y que bueno, en ese momento él dobló una cucharilla. Es muy cierto que en la actualidad Uri Geller tiene muchísimos detractores, muchísimos. Y además hay algunas pruebas que él no ha podido pasar. Pero eso tiene una explicación. Él tiene una fuerza psíquica que todos tenemos y demuestra de alguna manera que sí podemos con nuestra bioenergía o con nuestro efluvio energético, nuestro campo magnético, etcétera, podemos influenciar una materia, modificar el movimiento y el comportamiento de sus átomos, modificar la densidad, etcétera, etcétera, y finalmente logra doblar una cucharilla. Pero no solamente lograba eso, también hacía que relojes comenzaran a funcionar o de pronto empezaran a funcionar al revés. Pero, como les acabo de decir, él ha tenido muchos detractores y hay uno muy en especial que se dedicó a desmentirlo y a desmentirlo y hasta desafiarlo en televisión. Uri Geller en algún momento cayó en la trampa. Los que ya intuimos o sabemos un poco de cómo funcionan estas cosas, entendemos que si Uri Geller tiene un manejo con cierta experticia, cierta destreza de su energía, claro que puede conseguir esas cosas,
Pero también es verdad que la otra persona que tiene al frente, que lo está en ese momento desafiando, también tiene energía. Y también, por lo tanto, puede influenciar en el resultado, porque se presenta como una especie de cortocircuito a la energía que Uri Geller podría estar en ese momento tratando de proyectar hacia la cucharilla o hacia aquello que quería doblar. Por lo tanto, si en algún momento ese detractor estaba presente, o si Uri Geller se ponía muy nervioso, se ponía muy tenso, no iba a poder conseguir el estado mental necesario, ni la frecuencia necesaria, ni que se activaran, digamos, los chakras que pudiesen estar involucrados en el acto, lo pertinente justamente para lograr ese resultado. De tal manera que si Uri Geller en algún momento falló en sus experimentos cuando estaba siendo desafiado por alguien con muy mala intención y muy mala voluntad y con mucho deseo negativo, es decir, con mucha intención cuántica de que Uri Geller no pasara la prueba, es lógico entender que Uri Geller se le iba a ser muy difícil o no iba a poder lograr pasar la prueba. Por eso cayó en la trampa. Eso me demuestra, en lo particular, no sé qué pensarán ustedes, pero en lo particular, eso me demuestra a que sí, definitivamente, el campo energético que podemos crear los seres humanos con nuestra intención cuántica tiene una influencia sobre la materia. No porque haya fallado Uri Geller en ese momento demuestra lo contrario, no, más bien lo que ha demostrado es que también la energía y la influencia y la intención de sus detractores también tuvo influencia en el resultado final. De todas maneras, para efectos de Uri Geller, que haya fallado en algunas de sus pruebas, no ha tenido mucho impacto negativo y les voy a decir por qué. Uri Geller es multimillonario. Pero no es multimillonario por todos esos programas de televisión y por ser invitado y porque le pagaban en dólares e iba a diferentes países. No, él no es multimillonario por eso. Él es multimillonario porque ha sido contratado permanentemente, año tras año, por muchísimas empresas petrolíferas, de hidrocarburos, que andan siempre en búsqueda de yacimientos de petróleo. Y él es alguien muy sensible, radiestésico, por decirlo así, que sabe dónde encontrar agua, sabe dónde encontrar ciertos minerales y también sabe dónde encontrar petróleo. Y esas empresas no le han pagado un sueldo, esas empresas le han pagado por resultados, es decir, te vamos a pagar un porcentaje de las ganancias o no sé, de lo que se encuentre, de la cantidad de petróleo que se encuentre en esos sitios donde tú nos digas que debemos buscar y cavar para perforar, mejor dicho, para conseguir el petróleo. Y ha sido tanto el éxito de Uri Geller en ese sentido, imagínense, que es multimillonario porque estas corporaciones multinacionales le han pagado o le han honrado con ese porcentaje que va en función a la cantidad de petróleo que se ha conseguido. Por eso es que tiene tanto dinero, vive en Londres, vive en una mansión impresionante al lado del río Támesis y que además está rodeada de una cantidad de casas preciosísimas que son de él también y que las usa para los diferentes huéspedes que lo visitan permanentemente, para que tengan una idea. Así que de que tiene un desarrollo psíquico, lo tiene, no se puede negar por mucho que haya tenido detractores. En la fotografía que ven en la mano derecha está un amigo mío presente, que es Feibert. Algunos de los que están aquí quizás lo conocen. Feibert es un amigo de Venezuela, es alguien que porque era periodista, bueno, es periodista aunque no lo ejerza, tuvo la suerte
al ser un periodista de una revista muy esotérica y de mucho renombre en Venezuela y también de un canal de televisión, y como era traductor, tuvo la dicha de visitar muchos psíquicos. De hecho fue al Tíbet, estuvo con los lamas, estuvo con gente que la misma revista lo enviaba para que los, digamos, entrevistara y pasara días con ellos, etcétera. Y tuvo, digamos, esa suerte de ser por muchos años el traductor de Uri Geller. Y él me contaba en una oportunidad que estábamos hablando las experiencias que tenía con Uri Geller fuera de cámara y fuera de todo. Resulta que era muy cómico, era muy chistoso, le gustaba hacer muchas bromas a la gente y tal. Y de pronto en esa fotografía que está ahí estaban firmando precisamente el contrato para Radio Caracas, y con la misma pluma con que estaba firmando el contrato hizo que se levantara la solapita esa, el ganchito que sirve para guindárselo en la camisa. Pero ¿por qué quise traerles a Uri Geller? Bueno, para comenzar esta sesión de hoy con lo que podría ser una prueba de tantas que podemos conseguir de personas que han desarrollado una capacidad psíquica y que de alguna manera hay algunas vinculaciones. Por ejemplo, mi propia experiencia, que vale muchísimo, por lo menos para mí, cuando era niño. De hecho, en esos días yo doblé esa cucharilla un poco, estaba sugestionado, sí, estaba fanático, sí, no importa, lo importante es el resultado. De hecho, en esos días, siendo yo un niño, lograba mover cositas como un ganchito, como un alfiler, y en una oportunidad logré mover un cenicero, que nunca se me olvidará porque era un cenicero grande, de yeso. En aquel tiempo mis padres fumaban, ya no fuman hace muchos años. Bueno, pero digamos que tengo una referencia directa. Y les hacía la aclaratoria por si acaso, porque creo que más bien con la aclaratoria lo que hacemos es ratificar, fortalecer la tesis, o mejor dicho, la hipótesis de que sí, con la mente creando un campo energético nosotros podemos influenciar la materia. Pero cuando analizamos la teoría, que ya lo hicimos en el pasado, de Einstein, que energía es igual a, digamos, la velocidad de la luz al cuadrado, a la masa multiplicada por la velocidad de la luz al cuadrado, él nos demostraba científicamente que todo es energía, hasta la masa, hasta la materia, solo que tiene, digamos, está condensada a la velocidad de la luz al cuadrado, pero es materia, solo que tiene como mayor, es energía, perdón, solo que tiene mayor concentración, pero todo es energía. Y si entendemos que todo es energía, o cuando el día que lo entendamos de verdad, porque hasta ahora quizás la mayoría de nosotros lo vamos intuyendo de una forma muy intelectual, pero no es una comprensión totalmente profunda, porque aún nos faltan algunas experiencias, referencias y referentes, sobre todo referentes, que nos permitan cambiar ese enfoque o esa percepción que nos han dado los sentidos, que justamente es lo que nos cuesta tanto manejar, porque a mí me dicen que una pared es energía y yo la toco y suena toc, 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 toc. Como mi cerebro está interpretando que eso es sólido, a mí me cuesta mucho entender que eso es energía, pero sí lo es, está comprobado científicamente, no hay duda de que es así. Sin embargo, nos cuesta mucho asimilarlo, esa es la palabra, nos cuesta mucho asimilarlo. Pero si nos vamos al concepto y digamos que lo aceptamos sin ponerlo en duda, entonces es fácil entender que podemos influenciar otros campos, otros elementos, bien sea elementos sólidos o no, otras energía, que podemos curar a algunas personas, que podemos cambiar el aspecto o el comportamiento molecular de una cucharilla y doblarla, que podemos mover objetos, que podemos inclusive, ¿por qué no?, como lo hacen algunas personas que están en el planeta, en algún momento materializar cosas, etcétera, etcétera. Cuando entendemos que todo es energía,
comprendemos por qué los antiguos alquimistas medievales decían que se podía transmutar el plomo en oro. De hecho, cuando nosotros influenciamos una materia, una masa o una energía y modificamos de alguna forma su comportamiento a nivel de lo muy diminuto, a nivel cuántico, a nivel energético, lo que estamos haciendo es sin duda alguna una transmutación. Aunque nos cueste asimilarlo, es así. Por lo tanto, tenemos un basamento científico que nos dice, sí, todo es energía y todas estas cosas por lo tanto, se pueden lograr. Y también tenemos a un personaje como referencia, por decir algo, Jesucristo. Él decía que aquel que creyese en mí o el que cree en mí podría hacer las obras que yo hago y aún las podría ser mayores que esta. Se refería, por supuesto, a curar a los enfermos, a expulsarle los demonios, que eso tiene por supuesto una connotación no tan literal como lo dice, pero como se dice, pero sí se puede, digamos, transformar un estado mental eliminando una cantidad de bloqueos y de virus mentales que tienen una forma y una vida en ese plano energético mental, etcétera. Y hasta Jesús decía que podían beber algo venenoso y no morirían. La otra vez veía con mucho asombro por televisión unos pastores evangélicos, no me acuerdo en qué país, que bebían delante de los feligreses veneno y no les pasaba nada. Lo hacían en el nombre de Jesús, cargados de fe, llenos de fe precisamente porque tenían ese versículo en la mano, en la Biblia abierta, y en virtud a ese versículo lo hacían como una manifestación de fe y no les pasaba nada. Por supuesto, era un impacto muy fuerte para las personas que asistían a ese culto. Así que, definitivamente, se puede hacer. Lo que tenemos que ir poco a poco es digiriendo cómo se puede hacer. Cómo podemos cambiar las frecuencias vibracionales de otras fuentes de energía o de otros yacimientos de energía. En el momento en que vayamos entendiendo cómo se logra, que vayamos practicando, vamos asimilando, vamos digiriendo eso, en algún momento ya tendremos los referentes necesarios como para poder activarlo a voluntad en nuestra vida. Y eso es un poco lo que vamos a tratar de hacer hoy. Así que vamos a pasar a la otra diapositiva. Y recuerden, lo estamos haciendo siempre desde esta premisa, que todo es energía. Algo importante. Nosotros, lo sepamos o no, tengamos conciencia o no de eso, permanentemente estamos cambiando nuestro efluvio energético. De hecho, eso va cambiando de color. Se puede decir de color porque sería la manera como lo podríamos en algún momento visualizar, ya sea mediante la cámara Kirlian, ya sea mediante el desarrollo de nuestra vista áurica, que es algo medio periférica, es más un tipo de captación sensorial que otra cosa, pero sea como sea, lo podríamos constatar y ratificar de poder tener a la mano cualquiera de estas dos herramientas. Por eso es que hoy les voy a presentar al final un pequeño vídeo donde se muestra la fabricación de la cámara Kirlian. Ya ustedes tienen los materiales, pero para ir adelantando un poco en ese sentido, los que no han comprado los materiales, sería bueno que los adquirieran. Seguimos entonces. Cuando una persona se molesta, cuando está rabiosa, cuando está iracunda, en ese momento su bioenergía cambia dramáticamente. Y cuando está llena de amor, cuando está llena de felicidad, también cambia. Si esta persona está excitada sexualmente, porque está en un momento íntimo con su pareja, muy bonito, idílico, también va a cambiar su frecuencia, su vibración, su estado vibracional.
Y se podría observar que hay un color que predomina, por ejemplo, el verde y el rojo, el deseo sexual y esa profunda conexión que se tiene con la otra persona. Pero esa misma persona se va al día siguiente a una iglesia o a un santuario o a un culto y se llena de ese ambiente y se conecta con la espiritualidad, y de pronto podríamos observar que su espectro bioelectromagnético empieza a tener predominantemente un color violeta. Y quizás ese mismo individuo comienza a concentrarse para doblar una cucharilla como Uri Geller, y también nos daríamos cuenta que en el momento en que lo logra, tendría más color morado. Esto significa que todo lo que nosotros queremos conseguir, bien sea malo o bueno, porque lo malo o bueno es simplemente una connotación, es algo totalmente relativo, pero todo deseo va a depender de conseguir o no el estado vibracional requerido. Si la persona quiere tener fe y va a rezar, de pronto se consigue cierto ritual, ciertos elementos visuales, una música en el fondo, una persona orando, etcétera, y eso puede ayudarla a que se conecte tanto con ese estado de fe. Y en el momento en que el chakra, que está vinculado de alguna manera, de forma directa, con ese sentimiento, empieza a amplificar y a generar más de su energía, en ese momento consigue el estado de fe. Una persona, para hacerlo un poco más quizás drástico o grotesco, una persona que necesita excitarse sexualmente, o un hombre, en el caso de un hombre que necesita erectarse, si no logra que su energía roja tenga la suficiente amplificación, no logra eso. Pero si lo consigue, si tiene mucha predominancia de energía roja, entonces eso se va a manifestar físicamente por medio de eso que acabo de mencionar, para no tener que repetirlo, porque lo digo con mucho respeto. Además, lo que quiero es simplemente ser un poco más claro. Si queremos perdonar a alguien en un momento determinado y no logramos emitir la suficiente cantidad de energía, color verde, del chakra que tenemos en el plexo solar, o en el pecho, mejor dicho, un poco más arriba, si no logramos amplificar lo suficiente esa energía y no conseguimos el nivel de verde que nos conecta realmente con el amor, no vamos a perdonar a esa persona, aunque intelectualmente tengamos el deseo de hacerlo. ¿A qué me refiero con todo esto? A que todo deseo conseguido va a estar supeditado, que no encontraba la palabra, a producir la cantidad de energía adecuada. Y eso, la adecuada, no solo la cantidad, sino la adecuada. Una persona que está muy saludable siempre va a tener mucha energía naranja predominando. Una persona que necesita activar su prosperidad, que quiere conseguir, digamos, mucho progreso a nivel financiero, necesita emitir mucha energía amarilla o dorada. Ahí están viendo una fotografía, no sé si recuerdan el video que ya les he compartido un par de veces. Ese es el video del doctor Greg Braden, que se grabó en un hospital chino, en donde no se utilizan medicamentos, sino solamente energía para curar a una paciente. En este caso era una paciente con un cáncer de vejiga, y eliminaron un tumor en 3 minutos. ¿Por qué lo consiguieron? ¿Por qué lograron desaparecer un tumor en 3 minutos? Porque consiguieron emitir la cantidad de energía y el color de esa energía adecuado. En ese caso, lograron un poco de rojo, que tiene que ver con intención,
lograron verde, porque si no hubieran logrado verde, no se puede curar sin amor, hay que sentir amor para querer curar, para poder curar, y además energía violeta que nos conecta con una dimensión superior, con la espiritualidad, con la divinidad, y es la que causa, digamos, el milagro. Porque esas personas logran ese estado vibracional, es que pueden curar a las personas que llegan enfermas ahí, a ese local, a esa clínica. Eso significa que nosotros entonces lo que tenemos que lograr es el estado vibracional adecuado y la frecuencia adecuada. No sé si recuerdan que les hablé de Anton Mesmer en el curso básico. Es interesante hablar un poquito de él. Recuerden que él era el padre de la hipnosis en su momento, porque empezó a practicar mucha hipnosis con unos resultados extraordinarios. Pero luego, ahora pues digamos, el padre de la hipnosis es Milton Erickson, porque logró darle un reconocimiento a nivel científico, que cuando Mesmer, más bien él fue muy detractado, pero muy detractado, muy desafiado por las cúpulas y las mafias que manejaban la medicina de aquellos tiempos. Pero eso es otro tema, ¿cierto? Hay cosas muy interesantes con Mesmer que nos pueden aportar muchos datos. Mesmer, él en un momento se topó con una anécdota muy interesante, y es que vio a un curandero que usaba imanes para curar. Realmente usaba magnetitas, que es el imán en su formato natural. Y él, como médico, porque se había graduado de médico, y él tenía como un sueño, y era conseguir una cura que sirviera para todo, la famosa panacea. De hecho, muchos médicos de todas las épocas han soñado con eso, con conseguir la cura definitiva para todo. Y en su búsqueda, una vez tuvo la experiencia de observar a un curandero que sanaba a las personas con las magnetitas, que es la piedra en bruto magnética, pues por decirlo así, que no ha sido trabajada industrialmente como los imanes que hoy en día tenemos. Y para él fue algo muy sorprendente ver los resultados que conseguía ese curandero, así que él decidió investigar un poco más y también hacer una prueba, y es cuando en un momento determinado consigue que una muchacha de 29 años que sufría ataques epilépticos, convulsiones, delirios, etcétera, hasta vómitos, pues se sanara solo con colocarle un imán en un muslo, un imán en el otro muslo y un imán en el pecho, o sea, una magnetita. Empezó a hacerse muy famoso por eso. Muchas personas buscaban a Mesmer, era, digamos, el comentario del día, y llegó inclusive hasta oídos de las personas de más alto renombre, la fama de Anton Mesmer. Curaba de todo. En la sesión de hoy vamos a revisar esa posibilidad vista desde un aspecto cientificista. Un poco más adelante vamos a analizar qué es lo que sucedía cuando Mesmer colocaba esos imanes y si de verdad hay alguna posibilidad de que estos imanes causen un cambio en el estado vibracional de la persona. Eso lo vamos a analizar hoy. Pero antes quiero hacerles como este pequeño contexto referencial. Pasó el tiempo y Mesmer se volvió a sorprender porque él seguía indagando y buscando hechos curiosos, y ha conseguido a una persona en su camino que también curaba, pero esta vez no usaba magnetitas, usaba solo sus manos. ¡Wow! Esto sorprendió muchísimo a Mesmer. Quería aprender y le pidió a ese curandero que le enseñara cómo curar con sus propias manos. Este curandero le enseñó y al poco tiempo Mesmer ya estaba curando con sus propias manos, lo que llamamos imposición de manos. Mesmer, como médico al fin, no se conformó con eso, sino que empezó a investigar y a buscarle un
una conceptualización científica a aquello, y en algún momento es cuando él llamó el magnetismo animal. Recuerden que esas teorías estaban por ahí todavía por muchos años. Ya, digamos, no son aceptadas, pero se entiende que para efectos del momento y para los conocimientos que se podían tener científicos de la época, más bien era algo colosal, era más bien adelantado a su época. Pero el magnetismo animal no era más que la forma en cómo Mesmer explicaba que nosotros teníamos un campo biomagnético, bioenergético, y que podíamos con ese campo, haciéndolo a voluntad, modificar el campo magnético de la otra persona. Y eso era lo que lograba si se conseguían los resultados a nivel de ese estado vibracional y de modificar el comportamiento de esas partículas energéticas que conformaban las subatómicas y a su vez las atómicas y luego las moléculas, etcétera. Si se lograba cambiar, modificar ese patrón, esa velocidad, se conseguían entonces resultados esperados. Todo esto fue maravilloso hasta un momento en que se corrió la noticia a la corte del rey, y ahí el pobre Mesmer consiguió un gran enemigo. Era un doctor de la época. Se llamaba von Stoerck. Y él tenía mucha influencia sobre el rey. Resulta que le han llevado a Mesmer a una cieguita que era pianista, que le tocaba precisamente al rey, digamos, lo deleitaba con sus melodías, y Mesmer pudo curar a la cieguita. Y eso dejó muy mal al doctor, al propio doctor, que era quien atendía a esa cieguita. Así que se comenzó a tejer alrededor de Mesmer todo un movimiento liderado por este doctor, que fue su enemigo acérrimo, para desacreditar y desprestigiar todo lo posible lo que hacía Mesmer. Y claro, en aquel tiempo las personas no tenían tanto nivel intelectual, independientemente de que fueran reyes o lo que sea, y esta persona pudo de alguna forma envenenar las mentes de quienes seguían a Mesmer, ridiculizar de alguna forma a Mesmer, y esto le ocasionó algunos problemas a Mesmer como tal, Anton Mesmer. Pero para efectos de lo que nos interesa hoy, entendemos que Anton Mesmer conseguía resultados. Al principio, con las magnetitas, por supuesto, había un elemento que ahora, por medio de la física cuántica, sabemos que tiene mucho valor, y es la intención. No solamente eran las magnetitas, había una intención. Posteriormente, la imposición de manos. Sabemos que los seres humanos tenemos una bioenergía y que podemos influenciar la bioenergía de la otra persona, pero también está el elemento intención. Habían cosas que para aquel tiempo no se podían explicar. Vamos a hacer primero una analogía con el agua, para entender que una energía puede influenciar a otra energía. Si nosotros tenemos agua en estado sólido, lo que llamamos hielo, esta agua sólida se encuentra en un determinado y específico estado vibracional. Si ese estado vibracional se modificase, lo más probable es que dejase de ser hielo. Podría derretirse, podría evaporarse, gasificarse, y luego podría condensarse, ¿cierto? Todos conocemos los ciclos del agua. Muy bien. ¿Qué pasaría si una energía que conocemos y que la pudimos constatar está en el espectro electromagnético, que es la energía infrarroja? ¿Qué pasaría si a una energía llamada agua en estado sólido, que le decimos hielo, fuera sometida a la energía infrarrojo? Una energía infrarroja influencia a una energía que es la que está en forma de hielo. ¿Qué pasaría? Es lo mismo que colocar en una estufa una olla con hielo adentro y empezar a que ésta empiece a hervir.
Le aplicamos una energía infrarroja, que es lo mismo que vibrar a unos 800 nanómetros más o menos de frecuencia. Recuerden el espectro electromagnético. Estamos aplicándole esa energía a las moléculas que forman el agua. Esas moléculas que forman el agua empiezan a absorber esa energía. Y esas moléculas también comenzarán a vibrar, óigase bien, a una velocidad de 800 nanómetros. Por lo tanto, estamos modificando un estado vibracional que se encontraba en otra velocidad y ahora está vibrando a la misma velocidad de la energía infrarroja. Por eso es que se diluye esa agua. Es muy sencillo y muy básico, yo sé que todos sabemos esto, pero nos va a servir esta analogía, ya se van a dar cuenta por qué. ¿Qué ocurrió en ese fenómeno? Que los electrones que forman los átomos del agua comenzaron a girar de una forma distinta. Y los protones y neutrones, que sabemos que están dentro del núcleo de cada átomo, también comenzaron a girar de una forma distinta y aumentaron su velocidad a 800 nanómetros. Allí hubo más rapidez y más frecuencia. Y eso fue suficiente para que el comportamiento de esa agua solidificada cambiara totalmente. Cuando hacemos esto cotidianamente en casa, por ejemplo, logramos, al calentar el agua, al hervirla, logramos que se disuelva mejor la leche o que podamos colar mejor el café. Parece mentira. En ese sencillo acto cotidiano se nos olvida que estamos modificando una energía con otra energía. Bien, ahora, ¿qué pasaría si lográramos hacer un experimento un poco más alocado? Vamos a ver si hay alguna forma de pasar la energía magnética a algo sólido, en este caso metálico. Es decir, así como la energía infrarroja modificó a los átomos o el comportamiento de los átomos del agua, ¿qué pasaría si sometemos a la energía que conforma un cuchillo o una pieza de metal? ¿Qué ocurriría si le ejerciéramos una influencia magnética por medio de unos imanes? Más o menos como pueden verlo ahí en la gráfica. Vemos unos cuchillos y están sostenidos por una carga magnética. Sabemos cotidianamente que el cuchillo va a sentirse irresistiblemente atraído hacia el imán. Lo sabemos, hay una polaridad y ¡guau!, se pega automáticamente del imán. Pero ¿qué pasa dentro del cuchillo? Eso es lo más interesante. ¿Hay acaso alguna modificación parecida a la que hubo en las moléculas del agua? Pues sí, claro que sí, vamos a comprobarlo. Vamos ahora a agarrar ese cuchillo que lo tuvimos sometido a una carga, a una influencia magnética, y vamos a dirigirlo a un poco de viruta de hierro. ¿Qué va a pasar? Que el cuchillo, que no es un imán, va a atraer esas partículas de hierro, siempre y cuando no sean muy pesadas. ¿Por qué? Si el cuchillo no es un imán. La única razón que puede explicar esto es que el comportamiento a nivel atómico, a nivel de los electrones que conforman esos átomos, que a su vez esas moléculas, que a su vez conforman ese cuchillo, tuvo que haberse modificado, tuvo que haber cambiado su comportamiento. Y por eso es que el cuchillo ahora puede atraer cosas metálicas que antes no podía. Ahí podemos hacer una analogía con el experimento del agua. Hay una influencia de una energía, en este caso que se llama magnética, que altera y modifica el comportamiento atómico, molecular del cuchillo. Por supuesto que el cuchillo no puede ahora atraer
cualquier cosa, tiene que atraer a elementos que sean más transmisores, digamos, de esa energía magnética. Eso ya lo hablaremos posteriormente. Es lo que se llama según la tabla de las resistencias. Ahí podríamos ver más o menos con qué facilidad una frecuencia vibratoria cambia a otra. Bien, lo importante es que sí, aunque no se pueda quizás comprobar sin elementos tecnológicos a la mano, aunque no lo podamos evidenciar nosotros con nuestra vista, pero sí hay una modificación del comportamiento, perdón, que tropecé el micrófono, del comportamiento de esos átomos que conforman ese cuchillo. Ok, vamos a continuar ahora. A ver qué pasa si hacemos algo aún más alocado. Vamos a tratar de transmitir energía magnética a un elemento que no nos podemos imaginar que pueda tener una influencia sobre él. Es que no tiene lógica, pero el hecho que no tenga lógica no significa que no sea una realidad. Por ejemplo, ¿qué pasaría si sometiéramos un vaso de agua a la energía magnética? Así como en su momento sometimos al agua a la energía infrarroja, ahora vamos a imaginarnos qué podría pasar si sometemos al agua pero a la energía magnética. ¿Qué pasaría? ¿Qué creen que pasaría? Lo más probable es que pensemos que no ocurre nada. Eso es lo que nosotros creemos, porque el agua no es un metal, como sí lo es el cuchillo. Pero, ¿y si le metemos un poco la lupa a ver qué ocurre? Bueno, vamos a entender algo. Esa agua está formada por unas moléculas, ¿verdad? Esas moléculas están formadas por unos átomos. Y esos átomos están formados por unos electrones, por unos protones y por unos neutrones. Recuerden que los protones son el polo positivo del átomo y los electrones son el polo negativo del átomo. Eso significa literalmente que cada átomo es un pequeño imán, o mejor dicho, cada electrón y cada protón, que son subpartículas del átomo, son pequeñitos imanes, pero son imanes. Por supuesto que cuando le acercas un imán grande, estos tienen irresistiblemente que agruparse, o mejor dicho, orientarse según la carga magnética. Así como cuando acercamos a dos imanes, que si están por los mismos polos, ellos se rechazan, y si están en polos diferentes, se atraen. Igual, esos pequeños imanes que conforman los átomos del agua, o las moléculas del agua, también van a tener que articularse, van a tener que moverse de una forma, van a tener que cambiar su comportamiento. Y así como esa energía infrarroja logró influenciar al agua, la energía magnética también logra influenciar al agua. Toda vez que esos átomos del agua se ven sometidos a ese inmenso campo magnético del imán, porque eso es como algo micro. Imagínense algo microscópico sometido a la energía del sol. Más o menos en comparación debe ser algo así. Entonces, todos esos átomos se van a alinear respecto a la polaridad del imán. Y eso trae unas transformaciones impresionantes en esa agua. Porque lo primero que va a lograr es diluir más el agua. Aunque no lo crean, luego van a hacer la prueba, por favor. Usted agarra un vaso de agua, prueba un poco, prueba hasta la mitad. Más o menos te das cuenta de la densidad que tiene, la textura del agua. Luego sometes a lo que te queda del vaso de agua. Lo sometes al campo magnético de un imán por 1 minuto y te bebes ese resto del agua, te vas a dar cuenta
que el agua está más diluida, es más liviana, es más líquida y además medio cambia un poco el sabor. Es un sabor un tanto más dulce. Aunque no lo crean, es así. Pero ¿qué es lo que ha ocurrido? Que anteriormente esas moléculas del agua estaban agrupadas. ¿Por qué se agrupan? Porque los átomos van perdiendo energía. Como es un agua que está sin movimiento, no es igual el agua que tiene movimiento, que está energizada permanentemente, a un agua que está detenida. Esa agua que no tiene movimiento va perdiendo poco a poco energía. Los átomos van perdiendo energía y es cuando pasa este fenómeno que llaman ionización, que es que las moléculas con carga positiva tienden a unirse a las moléculas con carga negativa, pero en este caso lo que ocurre es que se van muriendo algunos electrones, entonces los átomos que van perdiendo electrones se ven obligados a unirse a otros átomos, a agruparse a otros átomos para poder seguir existiendo, por decirlo de alguna manera. Es como una especie de parasitismo. Entonces hay los mismos átomos pero con menos electrones, viviendo de los pocos electrones que hay. Eso literalmente significa menos energía. Pero cuando el agua está siendo sometida a una nueva energía, en este caso magnética, está como aportándole nuevos electrones. Y hay unas reacciones químicas que están produciéndose en ese momento en el agua. Y eso trae algunos resultados que podemos evidenciar. Por ejemplo, no sé si saben que para evitar la calcificación de las tuberías por donde pasa el agua, lo mejor que se puede hacer es colocarle un imán. Si lo colocamos un imán, evitamos esa calcificación, porque estamos haciendo lo mismo. Lo que estamos logrando es desagrupar esas moléculas, esos átomos que estaban agrupados de una forma parasitaria, por decirlo así, por falta de energía, y entonces hay una transformación en la molécula, en la forma de la molécula. Aquí la podemos ver, creo que la tengo en esta diapositiva que viene. Sí, aquí podemos ver, por ejemplo, la molécula de carbonato de calcio en el agua común, es decir, en el agua que es un agua emposada. Es lo que va formando esa asquerosa sal, que es como una costra, porque las moléculas de carbonato de calcio de esa agua están agrupadas, así como se ve esa representación en la fotografía. Están todas agrupadas. Pero cuando es sometida a la carga magnética, es decir, a la energía magnética, se desagrupan. Y cuando se desagrupan, el resultado es el siguiente. Aquí pueden ver un antes y un después. Del lado izquierdo ven las costras, porque eso es la fotografía de unos patrones moleculares agrupados, que son de carbonato de calcio, por supuesto. Y del lado derecho se pueden dar cuenta cómo se desagrupan después de la carga magnética del imán. Digamos que todos esos átomos tienen que alinearse respecto a la polaridad del imán y eso permite que se desagrupen y además reciben nuevos electrones, lo que les da más energía y más vida. Y eso industrialmente se utiliza enormes imanes que se colocan en tuberías, grandes tuberías, y se evita así la calcificación. Pero no vamos a olvidarnos que estábamos hablando del vaso de agua. ¿Acaso esa agua que nos vamos a tomar ahora va a ser diferente? ¿Se va a comportar de manera diferente en nuestro cuerpo? Por supuesto que sí. Porque ahora esa agua, químicamente hablando, esa agua que ha sido sometida a esa energía magnética, químicamente hablando, repito, es un 75% más aprovechable por el organismo. Porque ahora los electrones, como tiene más energía, van a girar más rápidamente, porque cada átomo ha recuperado su carga magnética máxima.
la misma que había perdido mientras estaba almacenada en la nevera, el frigorífico, en el botellón de agua, etcétera. Ahí va muriendo la energía del agua, pero al someterla a la carga magnética la recupera otra vez. Y esa nueva constitución química, esa modificación, es más aprovechable por el cuerpo, por supuesto. Además, que el agua no solamente tiene agua, tiene también otras sustancias, tiene sales minerales, y todas, sin excepción, se modifican cuando pasamos el imán por el vaso de agua. Y por eso es que podemos observar en este caso de la molécula de carbonato de calcio cómo también se modifica. Al principio parece una costra observada por un microscopio de fondo oscuro, de fondo negro, y miren cómo después de ser sometida a un imán, miren cómo cambia. Por lo tanto, no hay duda de que hay un cambio enorme. Y ahora, ojo aquí, esa agua que tiene un comportamiento diferente de las moléculas de carbonato de calcio, esa agua es asimilable por el organismo y además ayuda a fortalecer los huesos. Porque estamos hablando de calcio, solo que antes era cal y podía dañar los riñones. Pero ahora, como está más diluida, más energía, ahora tiene una forma diferente y ahora la puede aprovechar nuestro cuerpo, sobre todo a nivel óseo. Antes teníamos un vaso de agua inútil en un 75%, solamente el cuerpo aprovechaba un 25%, pero ahora tenemos un agua que es 100% aprovechable, es decir, un 75% más eficaz químicamente hablando. Y que ahora tiene unas moléculas de carbonato de calcio que tienen una forma diferente, están desagrupadas, están libres y están llenas de energía que limpian las arterias, limpian ahora los riñones porque no se acumulan los riñones en las nefronas, sino que más bien lo limpian y además fortalecen los huesos, los dientes, las uñas, el cabello, etcétera, etcétera, etcétera. Con este pequeño símil, con esta pequeña analogía de energía, analogía de la influencia de la energía, ¿pudimos constatar algo? Sí, pudimos constatar que al aplicar la energía magnética al vaso de agua o al agua, modificamos la frecuencia vibracional, variamos la forma en que giran los electrones de los átomos de esa agua. Pudimos cambiar el comportamiento químico y también cambiamos hasta la forma física de esas moléculas, como pudimos constatar en la imagen anterior, que antes parecían unas costras y luego estaban desagrupadas. ¿Qué les parece?